Bendecido día, muy queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesús. Estamos ya en el día miércoles 25 de noviembre. Démosle gracias a nuestro Padre Dios por un nuevo amanecer, una nueva vida en este día miércoles, deseándole pues a cada uno de ustedes bendiciones, a la familia, a la comunidad, al pueblo de Dios, a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas del Señor. Hoy la iglesia está recordando a dos grandes santos, una santa, Santa Catalina de Alejandría, virgen y mártir. Según la tradición, fue una virgen de Alejandría, dotada tanto de agudo ingenio y sabiduría, como de fortaleza de ánimo. Se la presenta como una joven de extremada belleza y aún mayor inteligencia. Es patrona de las solteras y estudiantes. Su cuerpo se venera piadosamente en el célebre monasterio del monte Sinaí. Dichosa aquella virgen que, negándose a sí misma y tomando su cruz, sigue al Señor, esposo de las vírgenes y príncipe de los mártires. Y hoy recordamos también uno de los grandes santos de los primeros siglos de la iglesia. Se trata de San Tarcisio, mártir de la Eucaristía, patrono de los monaguillos y de los ministros extraordinarios de la comunión, de la Asociación Guardia del Santísimo. Valeriano era un emperador duro y sanguinario. Se había convencido de que los cristianos eran los enemigos del imperio y había acabado con ellos. Los cristianos, para poder celebrar su culto, se veían obligados a esconderse en la catacumba o cementerio romano. Era frecuente la trágica escena de que mientras estaban celebrando los cultos, llegaban los soldados. Los cogían de improviso y al mismo tiempo, sin más juicio, los decapitaban o les infligían otros martirios. Todos confesaban la fe en nuestro Señor Jesucristo. El pequeño Tarcisio había presenciado la ejecución del mismo Papa Calixto mientras celebraba la Eucaristía en una de estas catacumbas. La imagen macabra quedó grabada fuertemente en su alma de Tarcisio, niño. Se decidió a seguir la suerte de los mayores. Cuando le tocase la hora, que ojalá, decía Tarcisio, fuera ahora mismo. Un día estaban celebrando la Eucaristía en las catacumbas de San Calixto. El Papa Sixto se acuerda de los otros encarcelados que no tienen sacerdote y que por lo mismo no pueden fortalecer su espíritu para la lucha que se avecina si no reciben el cuerpo del Señor. Pero ¿quién será esa alma generosa que se ofrezca para llevarles el cuerpo del Señor? Son montones las manos que se alargaban de ancianos y venerables, jóvenes fornidos y también manecitas de niños angelicales. Todos están dispuestos a morir por Jesucristo
y por sus hermanos. Uno de los tiernos niños es Tarcisio. Ante tanta inocencia y ternura exclama lleno de emoción al anciano Sixto: tú también, hijo mío. Y le dice: ¿y por qué no, padre? Nadie sospechará de mis pocos años. Ante tanta intrépida fe, el anciano no duda, toma con mano temblorosa las sagradas formas en un relicario, las coloca con gran devoción a la vez que las entregan el pequeño Tarcisio de apenas 11 años, con esta recomendación: cuídala bien, hijo mío. Descuide, padre, que antes pasarán por mi cadáver que nadie las tocará. Sale fervoroso y presto de las catacumbas y poco después se encuentra con unos niños de su edad que estaban jugando. Hola, Tarcisio, juega con nosotros, necesitamos un compañero. No, no puedo, otra vez será, dijo mientras apretaba sus manos con fervor sobre su pecho. Uno de aquellos mozalbetes exclama: a ver, ¿qué llevas ahí escondido? Debe ser eso que los cristianos llaman los misterios e intentan verlo. Lo derriban a tierra poniendo en su pecho los mozalbetes, sus piernas, en el fin de hacer fuerza de palanca para abrirle su brazo y arrebatarle la sagrada forma. Le tiran pedradas y Tarcisio no solo opuso resistencia, sino que Dios hizo el milagro de quedase sus brazos herméticamente cerrados, de forma que no pudieron abrírselo jamás, ni siquiera después de muerto. Siguen dándole pedradas y va derramando su sangre. Todo inútil. Ellos no se salen con la suya. Por nada del mundo permite que le roben aquellos misterios a los que él ama más que a sí mismo. Momentos después pasa por ahí Cuadrado, un fornido soldado que está en el período de catecumenado y que por eso conoce a Tarcisio. Los niños huyen corriendo mientras Tarcisio, llevado a hombros en agonía, por Cuadrado, llega hasta las catacumbas de San Calixto en la vía Apia. Al llegar ya era cadáver. Desde entonces el frío mármol guarda aquella sagrada reliquia sobre la que escribió Damaso. O sea, era un papa, queriendo a San Tarcisio, almas brutales de Cristo, el sacramento arrebatar su tierna vida, prefirió entregar antes que los misterios celestiales. Démosle gracias al Señor, pues, porque nos da estas memorias de estos santos, porque tomó y se toma la cruz del Señor, esposo de las vírgenes y príncipe de los mártires. Por eso Santa Catalina, virgen y mártir victoriosa, interceda, pues, y que seamos fuertes y constantes en la fe. Trabajemos incansablemente por la unidad de la Iglesia. Y San Tarcisio, pues, es como ejemplo vivo del amor de los amores al amado Jesús sacramentado en Eucaristía. Debemos aprender la vida
que nos dejan los santos, imitarles a ellos, queridos hermanos, especialmente ustedes jóvenes ya del mundo entero, los jóvenes del país, los jóvenes de nuestra parroquia, que tengan ese deseo de estar con el amado del Padre Dios, su Hijo, que nos ha dejado su vida en el misterio, en el sacramento de la Eucaristía. Hoy la palabra de Dios nos invita también a la reflexión. La primera lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 15, del 1 al 4, el Salmo 97 y el Santo Evangelio de San Lucas 21, 12 y 19. Vamos a iniciar pues la lección divina, la celebración de la palabra, y antes vamos a cantar Vienen con alegría, página 4. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nacen del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Sé fiel hasta la muerte y te daré como premio la vida, dice el Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de salvación según San Lucas, capítulo 21, 12, 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: los perseguirán y los apresarán, los llevarán ante los tribunales y a las cárceles, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les dará palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la palabra de Dios escuchada y transmitida por el mismo Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu paciencia con nosotros, tan proclives
al miedo, al desaliento, a la vergüenza. Te pedimos, Señor, un corazón fuerte y valiente para acompañar a los hermanos en el camino de la vida como testigos audaces de la esperanza. Estamos en esta semana 34 del tiempo ordinario. Estamos por terminar este año litúrgico eclesiástico para entrar al nuevo año, Dios mediante, el próximo domingo, el inicio del tiempo del Adviento, tiempo de espera, tiempo de ese advenimiento del Hijo de Dios en la gran celebración de conmemoración del misterio de la encarnación del Hijo de Dios en la humanidad. Como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, la palabra ya existía y la palabra era Dios, y el Verbo se hizo carne y habita en nosotros. Volvemos pues, hermanos, a la primera lectura. En estos días estamos reflexionando el libro del Apocalipsis. Y hoy se repite en el texto de este libro el éxodo de Moisés y lo suyo, ahora con el nuevo pueblo guiado por Cristo Jesús, el gran libertador. Junto al mar de fuego, los que han vencido a la bestia entonan cantos acompañados de sus liras. Es un himno que decimos cada semana en la oración de víspera. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios soberano de todo. No es de extrañar que el salmo sea también eufórico. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravilla. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Con un estribillo del Apocalipsis, grandes y maravillosas son tus obras. Por eso, a los cristianos que estaban en situaciones dramáticas, perseguidos por el emperador romano a fines del siglo I, el vidente de Pasmo los quiere convencer de que la victoria es segura, que el Cordero y sus seguidores, aunque tengan que pasar por 1000 penalidades, van a terminar cantando himnos de victoria pascuales. A los del siglo I y a los que pasamos del siglo XX al XXI, porque todos conocemos fatigas, dificultades en nuestro seguimiento de Cristo. Qué interesante, queridos hermanos, reflexionar la bendita palabra de Dios. Necesitamos palabras de ánimo. Hoy, en este tiempo que estamos viviendo esta pandemia y todas otras situaciones sociales que estamos viviendo cada día en nuestra nación, en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestros trabajos. Cuando cantamos este himno en víspera, lo que tendríamos que hacer con voz alta, además de afinada, expresando nuestra alegría que nunca debería quedar ahogada por la rutina, por haber sido incorporado al triunfo de Cristo contra el mal y por habernos mantenido libres con su ayuda en medio de la corrupción general. No se repetirá cada tarde la escenografía del libro del Apocalipsis, un libro, el último del Nuevo Testamento, escrito por San Juan, apóstol evangelista, un libro de la revelación, del contenido
del mismo Jesucristo, pero su contenido y su mensaje, sí. Y eso nos tiene que hacer dirigir una mirada pascual y esperanzada a la historia del mundo y a la nuestra personal, a pesar de que la lucha sigue. Eso es el libro del Apocalipsis. Queridos hermanos, San Lucas en el Evangelio hoy nos invita en esas palabras que hemos escuchado: todos los odiarán a ustedes por causa mía, pero sin embargo ningún cabello de su cabeza perecerá. Jesús avisa a los suyos de que van a ser perseguidos, que serán llevados a los tribunales y en la cárcel. Todo servidor, todo cristiano bautizado, estamos pues ya avisados por el mismo Jesús. Todo lo que Él vivió, pasó y nos enseña a través de su palabra. Vemos también una iglesia perseguida, ¿verdad?, y martirial en el mundo. Como dijo el Papa León XIII, que agregó en aquel entonces una iglesia, ¿verdad?, en el credo, ¿verdad?, y la iglesia es católica, apostólica, romana y perseguida. Así dice el Papa León XIII. Y que así tendrá ocasión de dar testimonio de Él. Jesús, hermano, no nos ha engañado, nunca. Nos prometió que en esta vida seremos aplaudidos y que nos resultaría de fácil el camino. Lo que sí nos asegura es que salvaremos la vida por la fidelidad y que Él dará testimonio ante el Padre de los que hayan dado testimonio de fe, Él ante los hombres. Cuando el evangelista San Lucas escribió su evangelio, o escribía, la comunidad cristiana ya tenía muchas experiencias de persecuciones, cárceles y martirio por parte de los enemigos de afuera, de grandes dificultades. Habían divisiones, traiciones desde adentro, entre sus parientes, amigos. A lo largo de 2000 años, hasta hoy en el 2021, la Iglesia ha seguido teniendo esta misma experiencia y los cristianos han sido calumniados, odiados, perseguidos, llevados a la muerte. ¿Cuántos mártires de todos los tiempos, también del nuestro? Nosotros como iglesia salvadoreña también hay persecución. Hay distintas persecuciones en la iglesia. Como en 3 años han asesinado 3 sacerdotes jóvenes en el país. Y no digamos las personas pues que son calumniadas, que son metidas en las cárceles injustamente, por leyes injustas. Y no solo mártires de sangre, sino también los mártires callados de la vida diaria, que están cumpliendo el Evangelio de Jesús y viven según sus criterios con admirable energía y constancia. Hermano, Jesús nos lo ha anunciado en el momento en que Él mismo estaba a punto de entregarse en la cruz. No para asustarnos, sino para darnos confianza, darnos ánimo, para animarnos a ser fuertes en la lucha de cada día por la liberación. Con su perseverancia salvarán
sus almas. Qué interesante esa palabra. Por eso dice que el que persevera al final se salvará. Amados hermanos, el amor, la amistad y la fortaleza y nuestra fe no se muestran tanto cuando todo va bien, sino cuando se ponen a prueba. Nos lo avisó: si a mí me han perseguido, también les perseguirán a ustedes. Juan 15:20. Pero también nos aseguró: les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulación, pero ánimo, nos da esperanza. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Un segundo momento de reflexión de San Lucas, evangelista, nos interpela precisamente como cristiano y como iglesia. Jesús preanuncia pruebas dolorosas y persecuciones que sus discípulos deberán padecer por sus causas. Y esos discípulos somos todos nosotros, los bautizados. Pero sin embargo asegura: pero no perecerán ni un cabello de su cabeza. Nos recuerda esto el texto de San Lucas, que estamos totalmente en manos de Dios. Las adversidades que encontramos por nuestra fe y nuestra adhesión al Evangelio son ocasiones de testimonio. No deben alejarnos del Señor, sino impulsarnos, abandonándonos aún más en Él, en la fuerza de su Espíritu y de su gracia. Queridos hermanos y hermanas, querido pueblo de Dios, en este momento pienso y pensamos todos y todas: hagámoslo juntos. Pensemos en tantos hermanos cristianos que sufren persecuciones a causa de su fe. Hay tantos, quizás más que en los primeros siglos. Por eso Jesús está con ellos. Ayer celebrábamos la fiesta de San Andrés y compañeros mártires del Vietnam. Nosotros estamos unidos a ellos con nuestra oración y nuestro afecto. También sentimos admiración por su coraje y su testimonio. Son nuestros hermanos y hermanas que en tantas partes del mundo sufren a causa de ser fieles a Jesucristo. Por eso la reflexión que estamos llevando continuamente del libro del Apocalipsis. Hoy este fragmento de San Juan a los grandes hechos del Éxodo es más que evidente. Nos dice el texto de hoy, ¿verdad? En el verso 3, cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, siendo grandes, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y fiel, tu proceder, Rey de las naciones. Debemos establecer un puente entre el fin y el principio, o sea, el alfa y el omega, entre lo que profetiza el apóstol San Juan, apóstol y evangelista, lo que Dios al principio de la historia de la salvación llevó a cabo en favor de su pueblo. Jesús, el Cordero inmolado, para introducir a los elegidos en el reino del Padre, los hará pasar a través del mar, que es el símbolo del mundo sumergido en el pecado, el bautismo. Este paso será, por tanto, una Pascua auténtica, una liberación de todo lo que es malo para alcanzar la salvación. El don de Dios tiene una eficacia particular. Hace salir de Egipto, tierra de esclavitud,
hace entrar en la tierra prometida, una tierra que emana leche y miel. Éxodo 3:8. Liberada del pecado, introduce, hermanos, en la comunión de vida con Él. Nos recuerda la historia y la salvación del pueblo de Israel. Este pueblo, precisamente por haber sido liberado, expresa su alegría mediante el canto, más exactamente con el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Por eso la referencia al Éxodo 15:1 es clara y resulta iluminadora. También el Salmo responsorial que hemos proclamado en este día, Salmo 97, cuando dice: Señor, tus obras son maravillosas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravilla. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria, ha revelado a las naciones su justicia. Una vez ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Alégrense el mar y el mundo submarino, el orbe y todo lo que habitan, que los ríos estallen en aplauso y las montañas salten de alegría. Vemos pues ahí como pues el salmista y sigue diciéndonos: regocíjense todos ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. La justicia, la rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Por eso este salmo que nos dice pues en la liturgia de la palabra, evoca el gran acontecimiento, y por eso corresponde muy bien a la alegría de un pueblo salvado. Por eso, hermano, este don de salvación asume como una dimensión universal. Al paso del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, lo atestigua: todas las naciones vendrán a postrarse ante ti. El don de Dios pasa a través de Israel, pero se abre a toda la humanidad. Dios no reserva sus dones solo para algunos, sino que los ofrece a todos. De este modo alcanzan su meta el mensaje del Apocalipsis. El Evangelio que San Lucas nos dice hoy, ya, o sea, en el capítulo 21 del 12 al 19, cuando Jesús les dice a sus discípulos: los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel. Queridos hermanos, es el tercer discurso escatológico. Prosigue el texto y los escritos de San Lucas con un lenguaje profético que dibuja el futuro de la vida de los creyentes y de la historia de la primera comunidad cristiana. Ahora bien, con una perspectiva más dilatada, las profecías de Jesús tienen que ver con los creyentes y con la comunidad creyente de todos los tiempos. En estas expresiones de Jesús podemos reconocer prácticamente una síntesis de los primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, casi un preludio a la historia de la iglesia naciente, en la que la persecución es signo de segura pertenencia a Jesús en la fe y de plena participación, y su destino pascual es un signo del acercamiento del reino de Dios, y es un estímulo para mantener vivo el deseo de retorno del Señor. Ahora bien, ¿por qué tiene que caracterizar la persecución
la vida de los discípulos de Jesús y de la comunidad creyente? A buen seguro, no por una finalidad puramente negativa, ni solo para poner a prueba la fidelidad de los seguidores de Jesús, sino para que éstos tengan la oportunidad de dar testimonio del Señor resucitado y de su Evangelio. El don de la fe implica el deber de la misión y no puede dejar de expresar la alegría de la evangelización. Jesús no solo se preocupa de confiar una misión, sino de indicar a sí mismo su método, su estilo. El testimonio de los discípulos, en efecto, será eficaz únicamente si es capaz de proseguir en el mundo el estilo pascual del testimonio de Jesús. No les hará falta preparar sus propias defensas. Verso 14. No se les permitirá recurrir a métodos de defensa puramente humanas. No se les permitirá recurrir a estrategias terrenas. Pero en cambio, sí, necesitarán vivir de pura fe, abandonándose por completo al poder de Dios, confiar únicamente en la divina providencia, con la certeza de lo que es humanamente imposible, será divinamente seguro. Hermanos, el Señor resucitado nos dejará ciertamente a sus testigos fieles, como hoy en esta fiesta de Santa Catalina de Alejandría y San Tarcisio, mártir de la Eucaristía. O sea, el Señor pues ciertamente nos da estos testigos fieles, sin una elocuencia extraordinaria y un coraje, ¿verdad? Todo esto en términos bíblicos recibe el nombre de perseverancia, que es el distintivo de todos los mártires. Queridos hermanos, el fragmento pues del Evangelio de hoy, acabamos de leer, hemos oído 2 veces la expresión por causa de mi nombre. Más adelante hemos oído afirmar a Jesús: yo les daré un lenguaje y una sabiduría. Las exhortaciones de Jesús, que tiene un pronunciado carácter profético, tiende a liberar a los testigos de preocupaciones excesivamente humanas, personales, para concentrar su atención en su nombre, esto es, en su persona, en lo que Él está dispuesto a hacer a su favor. Es así como podemos captar el valor específico del testimonio cristiano. Este vale no tanto por lo que la persona sepa o pueda expresar, como por el don divino que a través de su palabra se manifiesta. El testigo se convierte entonces en signo concreto y manifestador y presencia superior. Sus palabras transmitida y transmite un mensaje divino. Su martirio es prolongación del martirio de Jesús de Nazaret, el primer mártir del Gólgota. Para esta prueba extrema que es el martirio, se les asegura a los testigos la presencia consoladora de Jesús, que no solo los hace extraordinariamente elocuentes, sino en cierto modo también invulnerable. Por eso Él dice: ni un cabello de vuestra cabeza se perderá. Esta divina seguridad encontrará amplia confirmación en el martirológico cristiano, no solo en el que aparece en los Hechos de los Apóstoles, sino también en el que caracteriza de un modo particular la historia de la Iglesia en los primeros siglos. Amados hermanos, podemos constatar pues
Por tanto que el martirio es el marco de la historia bíblica y cristiana, caracterizada a la comunidad de los creyentes, tanto del Antiguo, ¿verdad?, y como el Nuevo Testamento. Basta con pensar en el martirio de los 7 hermanos Macabeos y en el de su madre. Es la intención lo que hace en esta contemplación de la palabra, hace buenas las obras y las intenciones está dirigida por la fe. No hay que prestar demasiado atención a lo que hace el hombre, sino a lo que pretende al obrar, al fin, hacia el que se dirige el brazo de su guía óptima. Por eso podríamos decirle: oh Señor, tú eres el sufrido por excelencia. Ayúdanos a comprender que de la fidelidad a nuestra misión brota la disponibilidad al sufrimiento, sufrir para ser fieles a nuestra propia vocación, o mejor, aún a ti que nos ha llamado por nuestro nombre. Sufrir no como masoquista, sino para llevar a cabo un designio de liberación en favor de los hermanos y hermanas y para tu gloria. Sufrir para ser coherente con un plan de valores pagando con la rebelión de nuestras pasiones y con el rechazo de quienes no piensan como nosotros. Sufrir convencido de que podemos y debemos eliminar el sufrimiento inútil, sustituyéndolo por un sufrimiento consciente y paciente. Solo así, hermano, tendremos esa paz interior que simboliza el mar del cristal y se ofrece a quien, tras haber pasado por el fuego de la prueba, como el oro en el crisol, sale de él purificado y renovado. Oh Señor, da vigor a tus promesas. Haznos perseverantes en tu amor, tú que eres el Dios fiel. Queridos hermanos, pensemos pues en estas reflexiones, en estas palabras, ¿verdad? Y por eso San Lucas pues nos pone siempre todo este contenido en su libro. Por eso dice San Lucas que la fe que lleva al bautismo procura la remisión de los pecados, es un preliminar para la acogida de esta fuerza que impulsa al cristiano y a la iglesia hacia el exterior, a buen seguro, no sin proporcionar un fortalecimiento interior, aunque no es este el aspecto que interesa a Lucas. El tercer evangelista no piensa nunca, por ejemplo, en considerar al don del Espíritu como un anticipo de la vida eterna. El Espíritu aparece pues en Lucas menos como una realidad constitutiva de la iglesia que como la fuerza motriz de su crecimiento. O sea, no es la neumatología de Lucas la que nos proporcionará la clave de su eclesiología. Por eso las palabras pues que nos hace ver pues San Lucas, o sea pues que es que prefiere ver en el Espíritu el principio del dinamismo que asegura la difusión del mensaje evangélico y la expansión de la iglesia. Queridos hermanos, pues podríamos decir: solo tú eres santo y Señor. O sea, nos invita pues a esto el Señor, ¿verdad? Y
podríamos como reflexionar e interrogándonos al final lo que nos dice el Señor hoy. Dejamos al Espíritu conducir los hilos de la historia con su luz y su sabiduría. Dejamos en las manos de Dios la defensa de nuestra vida y comunidad, viviendo en intimidad con Él. Oremos. Envíanos, Señor, tu Espíritu para que seamos capaces de dar testimonio de tu nombre y del Evangelio ante esta generación orgullosa, intolerante. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Deseo pues un buen día, ¿verdad? Buen día a todos y unas bendecidas, ¿verdad? Bendecidos a todos en nombre de Dios, deseándole pues que pasen un buen día en familia, en su trabajo, en su comunidad. El canto final es Ofrenda de Amor, página 31. Que la alegría de Cristo pues y de todos los mártires que han entregado su vida, ¿verdad?, por esa fe, por el reino y por el Evangelio, que ellos intercedan, ¿verdad?, intercedan por toda la Iglesia universal, que Santa Catalina de Alejandría, Virgen y Mártir, San Tarcisio, Mártir de la Eucaristía, intercedan por todos nosotros. Así sea. Su párroco, Padre Joaquín Álvarez, de esta parroquia Cristo Salvador. Buen día a todos y felicidades.